Después de ese concurso, ¿ahí te diste cuenta que querías o que podías ser periodista deportivo? No, ¿O qué nada. siguió después de ese concurso? No, yo seguí estudiando y en esa reunión 3 años después, un locutor de, perdón, de Radio 1000, Marco Aurelio Moncada Kraus, me dijo, oye, yo trabajo en Imevisión y en Radio 1000, pero estás muy chico para televisión. Si quieres te mando con un amigo mío a la radio y prueba. Entonces yo dije, va, no, ni sabía a lo que me iba a enfrentar. Fui con su amigo a la radio y ahí empecé a estar en radio todos los domingos en el programa de Comentando el Fútbol con Jesús Domínguez García, que es un programa de donde salió Gerardo Peña, Francisco Javier González, entre otros. Y ahí te empezaste a abrir camino. Ahí, pero todo fue muy rápido y simultáneo, porque este programa era patrocinado por Cementos Cruz Azul. Ah, mira, En qué la buen época, patrocinador. Sí, en la época del papá de Billy, de Guillermo Álvarez Macías. Entonces, era un programa a las 2 de la tarde que entraba después del partido del mediodía, sea en el Azteca o en CU, y el programa de la noche. Yo nada más estaba en el de la noche. Después me convertí en corresponsal para el programa de las 2, para relatar y traer las entrevistas del juego de mediodía fuera en Azteca o Ciudad Universitaria. A la par, me contactaron con el Estadio Azteca y yo hacía los boletines de prensa con la estadística de los equipos, bajaba por alineaciones, las mecanografiaba, las fotocopiaba y en el palco de prensa, que era en el palco presidencial en la Puerta 1 en el Azteca, yo entregaba las alineaciones a todos los periodistas, a los narradores, comentaristas, y de ahí me fui metiendo más al medio. ¿Y Televisa en qué momento apareció? Televisa apareció 3 años después. Yo ya tenía 3 años en la radio y un primo hermano mío, Isaac Sertorivsky, que fue el creador de Valores Juveniles Bacardí, que hizo campañas presidenciales de Cedillo, años de Gortari, muy talentoso él. Un día me dijo, oye, ya llevas 3 años en radio, ¿te gustaría experimentar en televisión? Le dije, pues cómo no. Tenía yo 17 años, entonces le dije, va. Me recomendó con Otón Vélez, vicepresidente de ventas de Televisa. Él me mandó con Emilio Díez Barroso, vicepresidente de eventos especiales, y ahí empecé en Televisa. Yo llegué un lunes y el sábado ya estaba conduciendo la sección de 24 horas del sábado con Virginia Lemeda, así que fue todo muy rápido. Sí, yo me acuerdo mucho de ti. Pues yo muy jovencito, niño. Mi papá siempre miraba 24 horas y daba los deportes. Sí, ya con Jacobo después. Ajá, sí. Pero primero empecé con Virginia los sábados, a la par que estaba también de reportero y de redactor sin sueldo. Yo estuve un año total sin sueldo en Televisa porque a mí me interesaba entrar y estar y ya después veríamos la cuestión económica. ¿Entraste a trabajar gratis? Sí, un año. Y radio todo el tiempo lo trabajé gratis también. Pero obvio ya sabías que podías llegar a Pues no algo sabía, más. pero había que intentarlo. Lo estabas intentando, Sí, por lo menos. Sí, no lo sabía. ¿Y te aguantaste un año sin Sí, porque cobrar? yo estudiaba en las mañanas la carrera de periodismo, vivía en casa de mis papás todavía, entonces dije, pues me aviento, no pasa nada. Ya después de un año fui a pedirle a Emilio Díez Barroso, ya tengo un año, pues págame algo. Ponte la del Puebla. Y sí, me empezó a pagar un sueldo decoroso, digámoslo de alguna manera, y de ahí se empezó otra parte del sueño. ¿Cuál fue el primer sueldo? ¿Te acuerdas? El primer sueldo eran 19,000 pesos de aquella época. ¿Y qué hiciste con él la primera vez que te pagaron? No, pues compré un cochecito para tener en qué trasladarme y pues a cubrir un poco mis gastos, ayudar en casa de mis padres, lo normal que hacíamos en aquella época. Ayudar a los papás siempre. Por lo menos yo tengo esa educación. Sí, también. claro. Siempre. ¿Y cómo fue el camino? ¿Cómo fuiste avanzando? De ahí de 24 horas. Lo que pasa es que hubo puntos de inflexión en el camino. Por ejemplo, me tocó cubrir el maratón del Río Balsas cuando recién entré, que era un maratón en la Sierra de Guerrero y de Michoacán. Órale. Estuve ahí metido y vine en esta edición del maratón del Balsas, participó Paul Newman. Entonces logré la entrevista con Paul Newman, pues fue algo importante. Luego en 78 me iban a llevar al Mundial de Argentina y a las últimas me dejaron en México porque subieron a Carlos Reynoso, que recién se había retirado. Carlos fue al Mundial, a mí me tocó quedarme en México, pero como Jorge Berry fue al Mundial, empecé yo a cubrirlo en 24 horas de Sabludovsky, que me tocó al principio con López Dóriga y Lolita Ayala, y luego con Jacobo de suplente en 78. Le redactaba yo a Berry la sección deportiva de 24 horas
cuando él salía al aire, y a la par seguía de reportero, buscaba entrevistas telefónicas, buscaba lo que otros no buscaban, y así me fue haciendo de un cartel. ¿Y en qué momento te enamoraste ya de esta profesión? Desde que empecé me gustó, me sentía yo un privilegiado, estar junto a los futbolistas, conocer boxeadores, estar en el medio fue algo muy padre, pero yo creo que el punto de inflexión lo marcan los Olímpicos de Moscú 80, porque en Moscú 80 vino el boicot soviético a Afganistán y Televisa decidió no transmitir los Juegos Olímpicos. Nos mandaron a Moscú a Guillermo Ortega Ruiz y a un servidor a reportear nada más, y un día antes de la inauguración, contra un ejército de Imevisión que comandaba José Ramón Fernández, decidieron sí transmitir los Juegos. Nos mandaron a la inauguración y nos dijeron, no, están muy chavitos para narrar, van a estarle apuntando a Dosal y a Berry detalles que no se ven en televisión, ellos van a narrar desde México. Y a los 10 minutos de la inauguración nos dice el productor, cállense, dice el señor Azcárraga que si tiene a 2 pendejos allá, que esos 2 se pongan a narrar. Y narramos la inauguración, y de ahí 10 horas diarias de los Juegos Olímpicos de Moscú las transmitíamos Ortega y yo desde Moscú con apoyo de la gente de acá, pero a la vez yo tenía que decidir a qué deporte íbamos. Yo tenía todos los deportes en un cuartito en monitores, y yo decía, vamos a atletismo, vamos a gimnasia, vamos acá, vamos allá, y en las mañanas nos íbamos a reportear. Entonces, el haber hecho esa gran labor en Moscú 80 fue lo que a mi regreso me dio la titularidad en 24 horas, porque antes estuve en contacto directo con Ricardo Rocha, en 24 horas de la tarde con Ricardo Rocha, y cuando regresé de Moscú, Jacobo me dijo, niño, te desapareces un mes de la pantalla porque ya eres el nuevo titular de 24 horas. Me desaparecí un mes y al mes ya estaba yo en 24 horas. Pero, ¿y ese mes qué hiciste? ¿Te fuiste? Seguí reporteando, seguí preparándome, pero no aparecía en ningún otro noticiero porque a Jacobo le gustaba la exclusividad. E incluso en Moscú 80 tuve un capítulo muy afortunado. El día que eliminan a Daniel Bautista abajo del túnel en los 20 kilómetros, le gané la entrevista a Imevisión. Y cuando llegué al Centro de Radio y Televisión, pasé por la oficina de Imevisión. Yo estaba en un cuartito, porque Televisa no iba a transmitir. Yo me apoyaba en la organización de la televisión iberoamericana. Entonces, ellos eran un ejército, nosotros éramos 2. Les gané la entrevista, y cuando paso por ahí, José Ramón Fúrico decía, ¿dónde está este muchachito para romperle la cara? ¿Cómo que nos ganó? Y fui y me le planté enfrente y nos separaron. Ah, ¿sí? Y fue mi primer enfrentamiento con él, pero siempre a la par ha habido una buena relación. Él 3 días antes de la inauguración me invitó a cenar para decirme, estás tú aquí solo, lo que te puede ayudar, te puede ayudar. Y a la hora ya me quería partir la madre porque le gané una entrevista. Pero fuiste y te la plantaste. Sí, y siempre me le he plantado. Eso, como debe ser. Oye, qué buena anécdota. Cuando te le plantaste a José Ramón, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué hizo? O sea... No, se quería engallar también, pero un productor nos separó. Ese fue mi primer contacto Tu ya primer... de chamba fuerte con José Ramón. Ya a lo largo del año tuvimos miles, Televisa, TV Azteca. Cuando llegué a ESPN estábamos del mismo lado, pero me tiraba a buscapiés. Un día me quiso exhibir en un evento y no lo permití. Entonces he tenido ahí... ¿Has tenido tus...? Sí, pero recién nos encontramos en un reconocimiento de parte de la Asociación de Medallistas Olímpicos a periodistas que hemos cubierto olímpicos, y yo en mi discurso pues hablé muy bien de José Ramón porque él creó el periodismo deportivo de televisión en México, esa es una realidad, y conté la anécdota esta de Moscú y nada más se reía, y luego me dijo, no, tienes razón, eso fue lo que pasó. Has trabajado junto a él, has trabajado en diferentes televisoras, pero yo creo que José Ramón es un hombre polémico. Pues él siempre manejó la polémica, pero a la par es un hombre culto. Y él agarró el América como bandera, el antiamericanismo. Antiamericanismo. Entonces él supo manejar toda esa polémica, creando un personaje de los que se crean ahora. Y pues en su momento llamó la atención porque no había un periodista de izquierda, llamámoslo de alguna manera. Y él de ahí se hizo, ¿no? Porque aparte, él dura en Televisa 3 días. Cuando se juntan Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, que era Canal 8, Telesistema Mexicano era Canal 2, 4 y 5, Televisión Independiente era Canal 8,
y las grandes figuras eran Neftalí López Páez, que tenía un programa de concursos, y José Ramón Fernández. Viene la fusión que Telesistema absorbe a Televisión Independiente, nace Televisa en 1973, José Ramón dura 3 días y de ahí se fue a Imevisión. ¿Pero por qué duró 3 días? No, porque él no comulgaba con Telesistema Mexicano, por el América. No encajaba ahí. Él pensó que no encajaba y se fue a Imevisión. Poca gente se acuerda de eso. Mira, no, yo no tenía esa información, pero para nada. Muy buena.